¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan ni te contarán y lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Termina de hablar el candidato presidencial, Alberto Fernández, con definiciones muy importantes en el campo político, en el campo económico, en el campo social, con un mensaje claro hacia el peronismo, con un mensaje claro hacia los sectores del kirchnerismo, que tal vez están desconcertados también ellos con la decisión tomada el fin de semana por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es el primer discurso de campaña de Alberto Fernández en tierra de Néstor y Cristina Kirchner, al lado de la gobernadora Alicia Kirchner, y con un mensaje en este sentido contundente de Alberto Fernández, reafirmando y sosteniendo muchas de las críticas que efectuó en el pasado cuando renunció al gobierno de Cristina Kirchner, pero también marcando muy bien y notablemente el punto del reencuentro y el trabajo en equipo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una decisión política tomada el sábado por la expresidenta, madurada en estas últimas 2 semanas, que, como dice nuestro hashtag, dejó desconcertados a todos, al oficialismo, al poder político, mediático y judicial que gobierna la Argentina y que quería que la candidata sea la expresidenta para confrontar, para tener la foto del juicio y tal vez para antes de octubre meterla presa, como era la decisión tomada por el presidente Mauricio Macri. Una decisión de la expresidenta basada en la estrategia política, pero también en una estadista que está pensando no en ganar una elección, sino en lo difícil que será gobernar la Argentina después de la pesada herencia que deja Macri y Cambiemos en el poder. Una Argentina, esta noche lo vamos a repasar en un informe especial que ha preparado Fernando Alonso, que va a dejar más desempleo, más pobreza, menos industrias, menos pymes, menos comercios, menos consumo interno, más pobres a los argentinos en general. Una Argentina institucionalmente quebrada, desgastada por estos 4 años de Cambiemos. Y por eso que desde el fin de semana, desde el sábado, me habrá escuchado decirlo, lo que representa esta fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, es una fórmula de poder, porque Cristina ha admitido y ha comprobado que ella ha llegado a un techo y que la amplitud de la que hablaba recién el candidato presidencial, Alberto Fernández, la podía lograr Alberto Fernández, tendiendo puentes hacia corporaciones que odian a Cristina y que le iban a seguir siendo la guerra a Cristina Kirchner, con el poder financiero, como acaba de decir. Ahora lo vamos a analizar con Fernando Alonso, pero ha dicho, fue la peor decisión que tomó el gobierno de ir al fondo, pero está, y ha dicho Alberto Fernández, yo sé cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores. Una definición importante desde lo económico, pero también ha mantenido las críticas, porque ha dicho al canto de vamos a volver, le ha agregado, tenemos que volver para ser mejores. Hay también una definición política que encierra un concepto grande, también como una autocrítica fuerte, sabiendo, y lo sabe porque ha mantenido las críticas Alberto Fernández, que muchas de las cosas que se hicieron
en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner tal vez eran equivocaciones que no hay que reiterar. Por eso es muy importante este primer discurso. El análisis que vamos a empezar a hacer esta noche va a estar uno de los economistas de cabecera de Alberto Fernández. Van a estar después, a partir de las 21, sectores políticos que lo acompañan. Va a estar Hugo Moyano hablando desde el sindicalismo, también Raúl Timerman. Y enseguidita te voy a dar la primera encuesta que se conoció hace instantes, recién salida del horno, en exclusiva, que ha medido desde el sábado a las 9 de la mañana hasta hace instantes en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, cómo impactó la decisión de la expresidenta de ir como vicepresidenta y poner en el tope de la fórmula a Alberto Fernández. Lo sumo a Juan Amorín, que ha estado anotando algunas de las percepciones también que ha dejado este primer discurso de campaña de Alberto Fernández. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, un Alberto Fernández que se mostró más firme que nunca en cuanto a su pertenencia al espacio del kirchnerismo, que rechazó la posibilidad de ser un títere de Cristina. Como decía Alberto, ni la semana pasada yo ordenaba los 4 votos de la Corte para frenar el juicio oral a Cristina, ni yo le podía hacer escribir un libro, ni hoy soy un títere de ella. Pero también aclarando, olvídense que voy a prescindir de Cristina Kirchner en caso de resultar electo, obviamente. Un concepto que me quedó bastante resonando en mi cabeza tiene que ver con esto de tenemos que ir por la unidad, dejemos de mirarnos el ombligo, no somos el único espacio opositor, tenemos que tratar de llegar con todos a las elecciones. Otra vez Alberto Fernández insistiendo, bueno, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora ya como candidato, insistiéndole a todos los espacios que se definen como opositores a sumarse a esta gran interna para vencer a Cambiemos. Y en el plano económico, Fernando, con las primeras definiciones también esta noche del candidato presidencial. Buenas noches, Fernando. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. Me parece que lo más interesante pasó por la ratificación de que no hay que tener en expectativa un default de la Argentina. Alberto Fernández lo dijo muy claro, que la deuda está contraída por el país y que se va a honrar. Está claro que va a renegociar con el FMI, lo viene diciendo y lo sostiene. Pero es importante que la parte de la deuda con el sector privado, lo dijo, la van a honrar. Habló de dinamizar el mercado interno, habló de fomentar el consumo interno, que es una parte sustancial de la producción industrial del país. Y dijo que este gobierno nos va a dejar con menos actividad económica y nos va a dejar también con menos exportaciones. Y ahí es donde hizo mucho hincapié. Hay que fomentar la industria que exporta para generar los dólares genuinos que va a necesitar la Argentina para repagar la deuda. Ahí apuntó con mucha fuerza, fomentar las exportaciones de valor agregado y no de producción primaria como está sucediendo ahora, Gustavo. Bien, y también ha marcado el punto, me parece muy importante, cuando dijo en tierras santacruceñas y recordó muchas de las anécdotas que vivían en el armado, cómo llegaron al gobierno en el 2003, también cuando reiteró que él consideraba al gobierno de Néstor Kirchner como el mejor gobierno de la democracia, ¿no? Y un acto que, bueno, ya se veía ahí los distintos sectores del peronismo y del kirchnerismo que lo estaban acompañando ya en este primer acto. Pero te decía, tenemos la primera encuesta realizada tras la decisión de la expresidenta de nominar a Alberto Fernández como cabeza de fórmula. Corresponde a Nueva Mayoría, es la consultora de César Mansilla. Es una de las consultoras más antiguas de la ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández tiene en intención, de imagen positiva, 42%, negativa de 49,7%, Sergio Massa 36,3% a 63%, Mauricio Macri 36 a 63%. Vamos directamente a lo que interesa y que muchos estarán esperando. La intención de voto medida en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Esto es una pregunta guiada, reitero, es de Nueva Comunicación, es la encuestadora de César Mansilla, cerca de 900 casos desde el fin de semana. Cuando le preguntan a qué partido
votarían, está por partido, Unidad Ciudadana 39,3, Cambiemos 29,7, Peronismo Federal No Kirchnerista 12 puntos, Socialismo, Radicalismo No Macrista 6,7, algún partido de izquierda 5, indecisión en blanco. Pero no está la más importante, muchachos. Sí, me lo acercan ahora, que es la intención de votos. Si me acercan, la leemos así, pero es muy importante la intención de voto, porque tiene la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, una intención que se aproxima al 41%. Es una intención de voto que mantiene la intención de voto que reunía Cristina Fernández de Kirchner y suma todavía algunos puntos más. Se cuenta, Gustavo, sí, que es 41,3 el dato que está haciendo mención, la intención de voto para presidente para Alberto Fernández, Cristina. En segundo término está Mauricio Macri con 31% de intención de voto. Después, mucho más atrás, Roberto Labaña con 15,7 y Nicolás del Caño con 5,7. Pero 41,3 sí, la intención de voto a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández. Bien, sí, ahí lo decía, acá lo tenemos. Después, en todo caso, si podemos mostrar el cuadrito, la encuesta de César Mancilla, justamente en azul. Esto recién sale, disculpen las desprolijidades, pero acaba de llegar, ¿no? Lo de azul está marcando la intención de votos de la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En la primera medición son 879 casos en el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, donde, reitero lo que decía Fernando, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner reúne 41,3, Mauricio Macri 31%. Lo llamativo de esta encuesta es que directamente lo miden a Roberto Labaña, 15,7, Nicolás del Caño 5,7, otro 0,3, indecisos o en blanco 6%, es muy bajo. Y lo que marca entonces es una intención que es superior la intención en el Gran Buenos Aires. Fíjese, en la ciudad de Buenos Aires, la intención de voto de Mauricio Macri es del 39,4. En el Gran Buenos Aires desciende al 26,2, dando este total de 31%. Para Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, en Capital Federal la intención de voto es de 26,6 y en el conurbano bonaerense, este dato es importante, 49,7, casi 50% de intención de voto, marcando el 41,3. Roberto Labaña tiene más intención de voto en la Capital Federal, 21,1, y en el Gran Buenos Aires, 12,6, lo que da el 15,7, Nicolás del Caño, 9,2. Pero acá también hay otra pregunta importante, porque pregunta Nueva Comunicación, la gente de César Mancilla, si va a mantener el voto de acuerdo a lo que pensaba, sobre todo a los sectores del kirchnerismo. Espere que busco, que se me han traspapelado, pero estamos haciendo un programa en vivo y esto acaba de salir, me parece que es importante compartirlo. Vos sabés, Gustavo, que hay un dato muy interesante en los datos que estás contando, que la fórmula tiene 2 puntos más de intención de voto que el partido, y esto muestra que la apertura está teniendo efecto, que la candidatura de Cristina tenía un techo que esta fórmula parece estar rompiéndolo. Sí, y que parece encontrar el piso recién, ¿no? Digo, el hecho de que Alberto Fernández apenas haya salido, recién está empezando su candidatura presidencial, por un lado marca que no perdió un solo voto la figura de Cristina Fernández de Kirchner, el partido Unidad Ciudadana como fuerza opositora, sino que a partir de ahora uno tiende a pensar que debería empezar a crecer, es decir, que su piso es este. Y otro dato interesante, Gato, respecto a lo que marcabas,
es que en la provincia de Buenos Aires el peronismo está midiendo muy alto, sobre todo en el conurbano. Bueno, esto es lo que venían marcando ya los intendentes con Cristina candidata. El fenómeno que se observa acá es que Cristina es de las pocas candidatas que traspasa sus votos y al estar formando parte de la fórmula traspasa totalmente. César Mancilla, con el que hablé minutos hace instante antes de entrar al programa, me decía que la última vez que había medido a Cristina Kirchner en la provincia la tenía con una intención de votos del 38%. Es decir, que sube 3 puntos la fórmula. Lo que marca Fernando es que estaría ampliando, que era buscando justamente. Pero acá, a esto quería llegar. Le preguntan, Cristina Fernández de Kirchner informó el sábado pasado que la fórmula de unidad ciudadana para presidente y vice estará integrada por Alberto Fernández como candidato a presidente y Cristina como candidata a vicepresidente. ¿Esta decisión cambiará en algo su voto? Responde que no cambia mi decisión el 90,7% de los consultados. Podría llegar a cambiar la decisión el 6,7%. Estoy seguro que voy a cambiar mi decisión 2,3%, no sabe 0,3%. Bueno, primera encuesta que sale. Aclaro, ¿no? Porque algunos se ponen nerviosos cuando nosotros leemos encuesta. Nueva Comunicación, son 879 casos y es de la encuestadora de César Mancilla, que hace muchos años tiene experiencia, trabaja mucho desde hace muchos años en hacer encuestas, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Muy bien, vamos a continuar enseguida con el análisis. 9ª derrota al hilo de Cambiemos en las provincias. Esta vez el triunfo para el peronismo unido fue en La Pampa, donde estos fueron los resultados finales. Bueno, estas son las derrotas de Cambiemos. Córdoba, San Juan, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Fe en Las PASO, Entre Ríos en Las PASO. Las derrotas de Cambiemos, ¿no? Que ellos pensaban que el mapa de la Argentina podía pintarse de amarillo, pero son, digamos, en rojo está, porque son las derrotas de Cambiemos, que cada vez es una marca cada vez más complicada. Vamos a ver cómo quedaron los resultados en la provincia de La Pampa. Enseguidita, con Silioto, que fue elegido, Sergio Silioto, que va a reemplazar a Berna, actual gobernador de la provincia de La Pampa. Hubo una notable diferencia, pero el otro dato político es que también la unidad en el peronismo de La Pampa le arrebató a los radicales la ciudad de Santa Rosa de La Pampa. Doble derrota para Cambiemos y los radicales. Sergio Silioto, del Frejupa, 52,7%. Daniel Cronenberg, radical en Cambiemos, 31,8%. Juan Carlos Tierno, Comunidad Organizada, 7,2%. Y Luciano Di Napoli, que era el candidato de la Cámpora, le ganó la ciudad de Santa Rosa a los radicales. Otra dura derrota para el radicalismo, que viene de perder la ciudad de Córdoba y la provincia con Cambiemos. Sergio Silioto hablaba, a ver si lo tenemos a Carlos Berna. Carlos Berna, gobernador de La Pampa, sobre la necesidad de unidad, esto decía. ¿Qué análisis es lo de Cristina, el anuncio de ayer? Primero fue una sorpresa, así el que diga que no está sorprendido es mentiroso. Creo que mostró amplitud y fue una actitud que busca, en mi criterio, cerrar la grieta, porque evidentemente Alberto Fernández es mucho más propenso al diálogo que la propia Cristina. ¿Se van a encolumnar el del PJ pampeano atrás de esta fórmula? Nosotros lo que tratamos, o por lo menos la idea es que se replique a nivel nacional lo que fue La Pampa, que se arme un frente
que agrupe a todos los que no están de acuerdo con el modelo neoconservador del gobierno nacional. En ese frente deberían estar todos los peronistas, y si se ponen de acuerdo, como sucedió en La Pampa, habría una candidatura única, y si no se ponen de acuerdo están las PASO. Pero los peronistas deberían todos estar en un mismo espacio. El buscar la separación implica jugar a favor del gobierno. Nos estás acompañando esta noche con el hashtag Desconcertados. Así ha dejado al poder político, mediático y judicial y a muchos actores de la Argentina la decisión adoptada en forma estratégica el sábado pasado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos ahora también al gobernador electo de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto. Esta mañana hablábamos en exclusiva con él en Mañana Silvestre en Radio 10. Era momento de dejar de lado las apetencias personales, los intereses sectoriales, y pensar con grandeza en que la gente necesita que nos hagamos cargo del desastre que ha hecho la política económica del presidente Macri. Por aquí en la provincia de La Pampa, si bien es cierto que hay un Estado presente que se ha hecho cargo de todos los programas que abandonó Nación, la gente también la está pasando mal. La presencia de la expresidenta nuevamente del Partido Justicialista fue muy importante. La noticia del sábado, corriéndose ella en cierta manera para que supuestamente no sea el punto de conflicto dentro de una unidad. Y como siempre lo decimos, creo que tenemos que conformar un gran frente donde el único límite sea Macri. Nunca un límite puede ser un compañero. Y bueno, creo que la enorme mayoría de los dirigentes la están entendiendo. Algunos falta todavía que se incorporen, pero también falta tiempo. Bien, y vamos a ver la reacción de los gobernadores peronistas desde el sábado pasado a hoy, que han dado su apoyo a la decisión de la expresidenta de ir en la búsqueda de una unidad, de una ampliación. Gildo Infran de Formosa, Domingo Pepo, sorprendió Domingo Pepo porque era un gobernador que, si bien ha estado encuadrado en el peronismo, siempre tuvo una cercanía al macrismo, anti-Cristina, pero fue uno de los primeros gobernadores en sumar y en saludar la decisión de la expresidenta. Juan Mansur de Tucumán, Lucía Corpacci de Catamarca, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que fue uno de los que más saludó y aplaudió. Gustavo Bordet dijo que hay que buscar caminos de unidad. Sergio Casas en La Rioja, Sergio Uñac en San Juan, Alberto Rodríguez Sá de San Luis y Carlos Berna de La Pampa. Obviamente Alicia Kirchner de la provincia de Santa Cruz y Roxana Bertoni de Tierra del Fuego. Son los gobernadores peronistas que se han formulado a favor de la unidad del peronismo y que deja, después lo vamos a estar analizando la segunda hora, al sector de Alternativa Federal desde el peronismo en una encrucijada, porque acá lo que está buscando justamente esta fórmula con el Partido Justicialista es ampliar la construcción, como decía la semana pasada en este programa de José Luis Gioja, de un frente patriótico amplio para derrotar a Cambiemos y a Macri, y sin lugar a dudas le deja a Alternativa Federal una encrucijada que vamos a ver cómo define en las próximas horas. De eso vamos a estar hablando a partir de las 21 y también del anuncio por parte de Roberto Labaña de que va a ser candidato. Pero también en el fantasma, en el cuco que el gobierno venía agitando frente a la posibilidad de un triunfo eventual de Cristina Kirchner como candidata, el gobierno agitaba mucho el tema económico. El gobierno era el inspirador de la teoría que si Cristina era candidata y que ganara, se iban a ir todos los dólares de la Argentina. Y había mucha expectativa con este cambio de estrategia por parte de la expresidenta de cómo iban a abrir los mercados en el día de hoy. Bueno, hubo una respuesta neutra a esa idea del gobierno de achacar a la oposición los males actuales de la Argentina. Fernando, dólar y riesgo país, ¿cómo reaccionaron hoy? Digamos que el dólar apenas se movió, empezó subiendo un poquito, pero después se fue acomodando y el riesgo país bajó y bajó unos cuantos puntos, todavía arriba de los 900, pero bajó unos cuantos puntos. La sensación que está instalada en el mercado es que no es una fórmula que
genere miedo en los mercados. En Wall Street al principio, a la mañana, hubo algunas dudas, pero después cuando consultaron con analistas del mercado porteño, les transmitieron mayor tranquilidad en cuanto a las declaraciones que venía realizando Alberto Fernández. Así que en general se puede evaluar, Gustavo, de que la jornada fue muy tranquila, los mercados no le tienen miedo ni a Cristina, candidata a presidenta, y mucho menos ahora a Cristina acompañando a Alberto Fernández en una fórmula. Vamos a repasar, porque el sábado, cuando ya se había conocido la reacción, la decisión de la expresidenta, hubo un acto de Macri que intentó decir acá no pasa nada, que fue el primer mensaje que bajó Marcos Peña y después se viralizó por el WhatsApp de Cambiemos. Acá no pasa nada, tratando de disimular lo desconcertado que la decisión dejó al gobierno y al poder político, mediático y judicial de la Argentina. A punto tal que hoy volvieron ya desde el radicalismo, lo hizo Julio Cobos, volvió el pedido de reflotar el plan B. Cada vez son más figuras que objetan la continuidad de Mauricio Macri, que está en caída libre y que, según los radicales que van a seguir en Cambiemos, porque hay una parte que se va, los radicales que van a seguir en Cambiemos le piden, hay que también cambiar la fórmula. Lejos está en el ánimo de Macri y de Marcos Peña cambiar. Van a insistir en la candidatura de Mauricio Macri. Y Macri habló el sábado de que no había que volver al pasado. Volvió al cuento y al relato de la pesada herencia. Pero pesada herencia es la que va a dejar el gobierno de Macri. Vamos a repasar rápidamente y después nos detenemos con mayor detalle, Fernando, en lo que armaste vos justamente, que va a ser, y ya está Matías Culfas con nosotros, que es justamente uno de los integrantes del equipo económico de Alberto Fernández, y con él vamos a seguir hablando en el lineamiento que recién decía Alberto desde Río Gallego. Digamos que preparamos unas placas que tenemos ahí disponibles para contar lo que va a ser esta pesada herencia que dejará el gobierno de Mauricio Macri. Pobreza, 31.3%. Citamos ahí las fuentes porque es muy importante. 31.3, UCA. Deuda, 332.192 millones de dólares, 86.2% del PBI. Este Último es el dato disponible del Ministerio de Economía. Esto es impresionante. Esto sí que es pesada herencia. Recesión, 6.2% la variación del cuarto trimestre de 2018 frente a 2017, fuente INDEC, el anticipo del PBI. Seguramente este 2019 va a terminar con una recesión que puede estar cercano a 2%. Y nos queda una más, ahí está, inflación 3,4% en abril, 55.8% acumuló en los últimos 12 meses. Pero desde diciembre del 2015, ahora, ¿cuánto es la más inflación? De 200%. Más de 200% la inflación que eso está sí que es creando. pesada herencia. Y nos queda una última. Vos fijate, déficit fiscal primario, no te estoy considerando la deuda. Esto es lo que el gobierno dice, déficit cero. Fuente Estudio Broda, un estudio bien vinculado a la que es la economía que lleva adelante Cambiemos. Calcula que va a tener un déficit entre 0,5 punto y 1.4% el déficit primario de este año. A todo esto hay que sumarle el déficit financiero, que es lo que corresponde al pago de la deuda. Bien, Matías Culfas, buenas noches y gracias por venir. Un gusto, Gustavo. Gracias. Bueno, esto sí que es pesada herencia, ¿no? Sin duda, estamos hablando de una deuda que se ha triplicado. Es decir, la deuda que va a dejar Mauricio Macri el 10 de diciembre va a ser, considerando los acreedores privados y organismos internacionales, 3 veces más elevada que la que dejó Cristina Kirchner. Incluso el otro día veía el video de Cristina cuando hizo el anuncio el sábado a la mañana, y ella mencionaba que la deuda que tomó Mauricio Macri entonces en su gobierno es mayor a la deuda que estaba en default que recibieron Néstor y Cristina. Esto me parece que es un dato sumamente relevante. Y la inflación lo mismo. Recordemos, Gustavo, qué decía Macri al comienzo de su mandato. Decía, la inflación es el problema más sencillo de resolver, es un problema meramente monetario, en pocos meses lo vamos a liquidar, y es el doble que la que recibió. Hablábamos de inflación del 25% en 2015, hoy, como mostraba recién Fernando, cerca del 55%, más del doble. Entonces realmente
todas las variables que estamos mirando muestran una situación mucho más complicada y sobre todo una recesión que se va prolongando. Y esto realmente es delicado. Creo que la prioridad tiene que ser salir urgente de la recesión y volver a poner el crecimiento en el centro de la escena. Recién hablaba Alberto Fernández desde Río Gallego, donde decía hay que volver a dinamizar el mercado interno, hay que volver a exportar nuestros productos, y daba una definición muy importante para aquellos que desde el gobierno asustan con el fantasma del default. Dijo Alberto Fernández claramente, yo sé cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional o con los acreedores. Efectivamente, creo que en Argentina estamos viviendo hace un tiempo una tonalidad de blancos o negros, es decir, todo es grieta. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que no se puede discutir nada, entonces hay que repudiar la deuda, lo cual sería un acto de total irresponsabilidad, imposible de sostener. O del otro lado, un servilismo absoluto, que es lo que plantea este gobierno, que prácticamente hay una partitura que le escribe el Fondo Monetario Internacional y un gobierno que es un simple ejecutor de esa partitura. En el medio hay una tonalidad enorme de grises. Creo que de esto está hablando Alberto Fernández y creo que es la persona más indicada para esta etapa. Justamente creo que lo que se vienen son medidas que están más en la paleta de los grises que en estos blancos o negros. Salir de la grieta también en materia económica es fundamental. ¿Qué hay en la cabeza de Alberto Fernández en materia económica? Mira, yo creo que hay justamente mucho pragmatismo, hay una obsesión por salir rápido de la recesión y recuperar el crecimiento económico, porque eso es lo que va a permitir, primero que todo, recuperar el empleo, salir de la situación social tan grave que se ha generado, y además certidumbre a los acreedores. La verdad que un acreedor, ¿qué es lo que más le interesa? Bueno, que su deudor esté creciendo, porque eso va a generar más recursos y más certidumbre respecto del pago. Yo creo que en ese sentido, lo primero que hay que priorizar es esto, es recuperar un crecimiento económico vigoroso. Lo que han sufrido las pymes en estos años claro, es muy significativo. Yo a veces escucho que dicen, Macri es un gobierno pro empresario y de empresarios. Yo creo que eso es falso. La verdad que, salvo casos muy puntuales de algunos sectores muy particulares, uno mira el tejido de las pymes y es catastrófico el escenario. Uno mira muchas empresas grandes, de sectores muy relevantes como alimentos, y ve que no les ha ido nada bien. Entonces me parece que acá hay un problema que es, insisto, ¿no? El gobierno ha intentado todo este tiempo decir el miedo el problema es que hay temor a volver al pasado. Y la verdad que el problema es Macri, es su política económica. Eso es lo que hay que salir rápidamente y generar una alternativa. Recién me pasaban datos de la provincia de Buenos Aires, de los encuestadores de Jaime Durán Barba. Justamente en lo que usted marca, Matías. El 45% tiene más miedo que gane Macri a un eventual triunfo, median sobre Cristina Fernández de Kirchner, que representa el 31%. Pero el 45% medido en el conurbano bonaerense tiene más miedo a que gane Macri, por lo que dijo Macri cuando Vargas Llosa le preguntó, bueno, ¿y qué piensa hacer? Poner primero, profundizar y para adelante. Más ajuste significa eso, ¿no? Yo creo que lo que promete hoy Macri cuando dice miremos para adelante, lo que le está diciendo es más de lo mismo. Claro. Lo que viene, si gana las elecciones, es la continuidad de este proceso. O sea, es más recesión, más ajuste, un círculo vicioso donde este ajuste lo que hace es que haya cada vez menos recursos en el Estado, menos recursos en la actividad privada. Una situación donde el mercado financiero está roto. Hoy, digamos, prácticamente todos los recursos que se depositan en los bancos, el banco se da vuelta y se lo da al Banco Central a cambio del ELIC, que pagan intereses altísimos, lo cual tiene absolutamente abortado el mercado financiero, y esto lo están pagando las pymes, lo están pagando muchos de los deudores. Creo realmente que esto es lo que se debe rectificar lo antes posible. Matías, en algún momento en estos días, Alberto Fernández citó el caso de Portugal. ¿Lo tienen presente como una salida? Mira, Portugal lo interesante que ha tenido es que ha logrado un crecimiento económico vigoroso evitando las recetas de autoridad. Al contrario, lo que hizo fue generar mecanismos de estímulo muy cuidadosos, muy bien armados en el mercado interno, y eso le permitió salir de la recesión. Sin duda, son temas que hay que mirar. Yo insisto, me parece que estamos en un contexto donde no estamos para soluciones mágicas. No hay que prometer soluciones mágicas porque eso sería voluntarismo absoluto. Lo que hay que, creo que montar es un verdadero aparato de relojería de mucha calibración
que realmente permita direccionar adecuadamente recursos para la producción, para la inversión productiva, que es lo que está faltando hoy en Argentina, y que eso realmente vuelva a recrear ese círculo virtuoso que habíamos tenido, ¿no? Donde más inversión empresaria se traducía luego en más consumo, entonces más consumo generaba también la posibilidad de que los salarios subieran. Había un círculo virtuoso en Argentina que claramente se ha detenido hace un tiempo y tenemos que recuperarlo lo antes posible. Matías, es muy interesante cómo las críticas que Alberto Fernández hacía sobre medidas sobre todo el segundo gobierno de Cristina Kirchner, las ha mantenido. Incluso ustedes, yo escuchaba hoy a usted que decía, el cepo fue un error que marcaba también a Alberto como otra cosa. Él decía recién, no hay que volver porque no va a ser, lo decía la propia Cristina Kirchner, que es importante. Sí. No es ni el 2003, ni el 2011 o el 2015, hay que superar. Y recién decía, tenemos que volver siendo mejores, ¿no? Digo, en eso, ¿qué es lo que Alberto no está dispuesto, digamos, a hacer que se haya hecho en el pasado? Bueno, lo acabas de mencionar, creo que el denominado cepo cambiario, esas restricciones tan fuertes, creo que generaron muchos problemas en el funcionamiento económico de la Argentina. Yo he dicho en las oportunidades anteriores, escribí un libro donde mencioné este tema, los tres kirchnerismos. Creo que esto fue un error. Ahora bien, cuando miramos lo que hizo Macri después, fue mucho peor, porque lo que hizo Macri no fue salir del denominado cepo cambiario para retrotraer la situación a lo que había antes de noviembre de 2011, sino que fue mucho más allá y generó un montón de estrategias de liberalización financiera. Prácticamente lo que hizo fue pavimentar una gran autopista para la especulación financiera, y eso le trajo problemas muy graves al país. Hoy estamos pagando las consecuencias. En abril de 2018 se revirtió la tendencia, una salida muy fuerte de capitales. Eso lo tradujo en 130.000 empleos menos en toda la actividad económica, caída del producto, caída del comercio. Estos son temas realmente muy destructivos que hay que evitar. Entonces digo, nuevamente, en esto de la economía, de evitar los blancos y los negros, ni restricciones extremas, ni tampoco este esquema de Macri, ¿no? Y Argentina tuvo entre 2002 y 2011 un sistema que funciona muy bien, digo, para decir un ejemplo, ¿no? Había fluidez financiera, había fluidez comercial, nadie se quejaba y la economía crecía. O sea que no tenemos que tampoco ir a buscar ejemplos muy lejanos, sino mirar incluso experiencias propias no ¿Cuál muy lejanas. sería, digamos, eventualmente en un gobierno, la política financiera respecto al dólar, sobre todo, que es lo que más domina por ahí? Me parece que hay que tener una actitud proactiva, un banco central que tenga la capacidad como para ser un jugador en el mercado de cambios y tener una política que genere una oferta consistente, que dé certidumbre al mercado de cambios. Estas oscilaciones tan fuertes en las que nos metió el macrismo fueron sumamente disruptivas y negativas. Matías, indudablemente una de las grandes problemáticas, me parece, que se van a heredar también tiene que ver con aquellos que se cayeron del sistema de alguna forma. Digo, hoy en día la pobreza, la marginalidad, la indigencia ha aumentado muchísimo. Después de mucho tiempo volvemos a ver que hay chicos con hambre, literalmente, que están yendo a los colegios con certificado de bajo peso, de desnutrición. ¿Cómo se recupera, cómo se vuelve a insertar en el sistema a esa gente que este gobierno excluyó? Digo, pues en los barrios la verdad es que la situación está difícil. La salida es con más planes sociales, con una estructura del Estado que sepa abrazarlo. ¿Cómo se hace? Mira, todo lo que sea emergencia requiere un Estado presente ya. O sea, eso no se puede postergar porque hay problemas que si se postergan pues no tienen soluciones, muy complicada la solución. Ahora, la solución de fondo lo sabemos, es la producción, es el empleo, es generar nuevas camadas de empresas pequeñas y medianas, y también lo que pensamos fundamentalmente es que si vamos a un escenario donde el problema principal vuelve a ser la restricción externa, es decir, que nos faltan divisas, tenemos que tratar de alinear los instrumentos de política económica para generar más exportaciones, claro, y para sustituir importaciones de manera genuina. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que hay que generar una estrategia de financiamiento para que todos los proyectos genuinos que permitan aumentar las exportaciones o reemplazar importaciones tengan todo el financiamiento, todo el apoyo financiero de largo plazo para la inversión. Recién o sea, una regla bien clara. Recién lo decía Alberto en Santa Cruz, necesitamos dólares. ¿Cómo se generan los dólares? Exportando más, ¿no? Buscando justamente eso, ¿no? Y vos fijate la diferencia, ¿no? Hoy el nivel de reserva del Banco Central tiene que ver exclusivamente con recursos financieros que le dio el Fondo Monetario Internacional. Cuando comparamos el nivel de reservas que tuviste en los mejores momentos, ¿no? Del gobierno de Néstor, de Cristina, estamos hablando de reservas generadas genuinamente por un superávit comercial, ¿no? Claro. Porque exportaciones que superaban frente a las importaciones. Entonces digo, ahí tiene que estar un poco el eje. Me parece que tenemos, y ojo, esto
esto no significa solamente el agro, solamente el petróleo, la minería, esto significa un montón de empresas pequeñas, medianas, grandes, que trabajan en biotecnología, en farmacéutica, en numerosos sectores. Ciencia y tecnología. Hay que Recuperar lo perdido ahí también, ¿no? Por supuesto, creo que esa es una oportunidad que este gobierno ha dejado pasar y es muy grave también. Lo sumo a Leandro Santoro, que muchas veces lo invitamos como militante, pero que también es politólogo, y lo tratamos en doble función. Pero además fue uno de los primeros el sábado, ¿no? Sí, me invitó. Que se reunió con Alberto Fernández. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿A vos te desconcertó? Porque cierta militancia por ahí quedó desconcertada o desorientada con la decisión de la expresidenta, ¿no? Me desconcertó, me sorprendió gratamente. Yo hace muchos años que vengo charlando con Alberto de manera periódica y la verdad me sorprendió la invitación de Alberto a su casa. ¿Te invitó Alberto el sábado? Claro, me llamó, me dijo que quería contar algunas cosas y la verdad que muy agradecido porque además me dio un protagonismo que no esperaba. Pero más allá de lo que nos pasó a nosotros, lo importante fue lo que me dijo. Yo lo encontré muy preocupado por ampliar. Creo que tiene muy presente que todo lo que estaba planteando Matías recién requiere un Estado con más poder del que tenemos ahora. El mensaje que construyó con Cristina es: con lo que tenemos no nos alcanza, tenemos que ir a buscar otros sectores. Por eso además la fórmula se presenta ahora, a casi un mes del cierre de lista, porque la intención es seguir ampliando. En segundo lugar, todos somos conscientes que hay por lo menos 3 niveles de acuerdo. El primero es el de la tropa propia, que tiene que estar organizada, concientizada y lista para dar batalla. En segundo lugar, hay que construir una coalición con sectores que no son kirchneristas, pero que tienen valores parecidos a los nuestros. Y en tercer lugar, tal vez después de las elecciones, la convocatoria de un gran pacto social que permita ahí juntar a todos los partidos democráticos, los movimientos sociales, las fuerzas productivas, bueno, todo lo que contaba recién Matías, para poder acordar precios, salarios, tarifas, las cosas elementales que permitan sacar el país adelante. Pero la preocupación de Alberto sin duda tiene que ver con darle más poder a la democracia, con construir consensos para darle más fuerza a esta negociación y con construir además una bandera que de alguna manera hoy está ausente a partir del acuerdo con el fondo, que es la construcción de la soberanía nacional en defensa de las mayorías populares. Hoy Macri, cuando pacta con el Fondo Monetario. Nosotros estamos planteando un pacto con el capital, con el trabajo y con los partidos políticos. Recuperar la decisión de poder de la política. Esa es la perdido ahora, ¿no? Bueno, fíjate, Gato, que Cristina, según las encuestas encargadas por el propio gobierno, ganaba por 9 puntos y toma la decisión de bajarse a un segundo lugar para proponer una persona que tiene justamente un perfil más dialoguista, más acuerdista, con la intención de ampliar mucho más. Ella podría haberse hecho la sonza y haber dicho, bueno, acá gano yo y voy hasta el final con esto. Pero ¿qué pasaría? Y esto me parece que es importante también subrayar. Muy probablemente si Cristina hubiese dado esa situación, hubiese ganado la elección, pero no tuviésemos tenido la primavera o la luna de miel que suelen tener los gobiernos cuando ganan. ¿Por qué? Porque tiene bajo sus espaldas el desgaste de haber sido 8 años presidenta. Entonces muchos dicen, qué generosidad la de Cristina. Es cierto que hay una actitud generosa, pero más que generosa, es responsable institucionalmente. Yo pienso lo mismo. Yo creo que la decisión de Cristina fue una decisión pensada como estadista, pensando en el 2020 y cómo se gobierna la Argentina que viene. Vos pensá, Gato, lo que te decía Matías recién, el cronograma de vencimientos es absolutamente insoportable. La economía argentina no solamente no produce dólares, te agrego también, Matías, sino que además hay que evitar que se sigan yendo, porque el mecanismo de fuga de reservas es casi tan grave como la dificultad que tenemos para producir dólares de repago. Bueno, eso implica un acuerdo político muy fuerte, eso implica además tener que asumir la posibilidad de que tenga cimbronazos, con un gobierno popular. Pues imagínate, Gato, que es muy probable que nosotros derrotemos electoralmente al macrismo, pero no lo derrotemos culturalmente. O a los sectores de poder que representa hoy el macrismo. Entonces vas a tener una derecha fuerte en los medios de comunicación diciendo hay 20 millones de argentinos que viven de 6 millones de empleados que trabajamos en el sector privado, esto hay que reducirlo, hay que reducir las jubilaciones, hay que seguir ajustando, destruir los derechos laborales. Ese discurso va a estar muy plantado en la Argentina. Vas a tener lamentablemente también por izquierda, seguramente sectores de la ultraizquierda trotskista diciendo vayan a fondo, rompan con el Fondo Monetario Internacional, retrotraigan tarifas al 2015. Entonces el próximo gobierno va a tener dificultades serias. Esto no es un camino de rosas. Cristina me parece que tiene la capacidad política de ponerse por encima de la circunstancia y ver más allá que su propia situación. Esta es la gran diferencia para mí y por eso es esta formulación política, es tratar de darle al próximo gobierno la capacidad de gobernabilidad económica que de otra manera no podría tener.
Matías, y también te pregunto a vos del aspecto político, Leandro, después. Esta idea del acuerdo que lo planteó en la Feria del Libre Cristina y que Alberto lo ha marcado ayer y ahora en Santa Cruz, ¿es posible? Mirá, me parece sobre todo en una fundamental. recuperación del salario, ¿no? De los Yo creo laburantes. que es como algo, mirá, no solo que es deseable, sino que me parece imprescindible. La verdad que cuando miramos, por ejemplo, el fenómeno de la inflación, que creo que estamos todos de acuerdo que es un problema que hay que tratar de reducir, bueno, si algo quedó claro, si algo demostró este experimento del gobierno de Macri, es que no funciona la receta monetarista, que es un problema que en Argentina claramente tiene una multicausalidad, donde hay inercia, donde hay puja distributiva, o también hay efectos vinculados a la devaluación y también al tema monetario. Hay que tener todo esto en consideración. Ahora bien, si tenemos estas dificultades planteadas, necesitamos claramente un acuerdo para ir desinflando la economía de manera paulatina. Con eso no alcanza, pero digo, eso parece un punto de partida central, poder concertar salarios y precios, poder tener un primer gran acuerdo que empiece a desinflar la economía y que con esto la política monetaria y fiscal sea consistente y logremos un sendero interesante. Espera un minuto, Fer, le pregunto lo mismo y ahora le preguntás después a Matías. Sí, yo soy consciente que todos somos conscientes que se necesita un acuerdo de esta naturaleza con una agenda además que defienda los intereses nacionales, porque viste que el gobierno también plantea una suerte de concertación con los 10 puntos que pide el Fondo Monetario. Acá me parece que la clave de la gobernabilidad de lo que viene consiste en tener claro que hay que defender los intereses de las mayorías populares. Yo entiendo lo que dice Matías, que estamos frente a una situación inédita que se llama esta inflación con recesión o con caída de la actividad. En los manuales de la macroeconomía es muy difícil resolverlo, por eso nosotros hablamos de una heterodoxia responsable. Hay que estabilizar, pero también hay que reactivar, hay que meterle guita por abajo a la gente, porque si no la democracia corre peligro. Yo no soy de los que creen que lo que hay que mandarle es mensajes a los mercados, el establishment para tranquilizar. Nosotros somos personas responsables, somos serios, sabemos hacia dónde tiene que ir la Argentina, pero acá hay que recuperar la esperanza, porque la gobernabilidad no depende de los fondos de inversión ni de los bancos. La gobernabilidad depende de que los argentinos morfen 4 veces al día. No, te voy a preguntar si no hay miedo a un Rodrigazo el día después del 10 de diciembre, porque este gobierno está trazando tarifas ahora, dijo que le va a poner un techo, está trazando el dólar, dijo que va a vender, está intentando mantener una situación de poner el pie para llegar a las elecciones. ¿Un cambio de gobierno no los asusta? ¿No puede generar un golpe así? No, mira, Fernando, yo en esto que creo que hay que llevar mucha tranquilidad. Me parece, lo que vos decís es cierto en el sentido de que tenemos una economía que tiene un montón de problemas, que tiene unos cuantos motores de inestabilidad en este momento. Yo creo que en las últimas semanas el gobierno logró una estabilidad en el mercado de cambios y yo lo que deseo, por ejemplo, los argentinos, es que esta estabilidad se mantenga y la situación incluso pueda mejorar para adelante. Realmente a mí me parece que los riesgos, digamos, de una situación más crítica existen, pero son perfectamente evitables y ahí tenemos que trabajar todos con mucha responsabilidad, porque creo, insisto, lo que está en juego sobre todas las cosas es la comida de los argentinos, de los sectores más pobres, y en ese sentido me parece que hay muchas herramientas que se deben utilizar. Pasa que, bueno, insisto, creo que este gobierno hay muchas cosas en las que no cree, entonces me parece que es un gobierno que no toma el toro por las astas frente a problemas que son realmente muy acuciantes. Matías Culfas, muchas gracias. No, la verdad que muchas gracias a vos. Muy clarificador y muy importante. Leandro, gracias como siempre. Gracias por la invitación. Bueno, enseguida volvemos con Pedro Brigger. En la próxima hora tenemos para analizar más del discurso de Alberto Fernández. También tenemos para analizar la decisión, el discurso tomado el sábado 9 de la mañana a través de las redes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y también te vamos a contar el lanzamiento de Roberto Labaña, cómo va a ser el encuentro del miércoles de Alternativa Federal y qué imaginan la política. Y además, Juana Morín tiene en exclusiva para seguir hablando de una causa que sigue preocupando y mucho, la del D'Alessio Gay, los espías de la AFI en la provincia de Buenos Aires espiaban a la propia gobernadora María Eugenia Vidal, mandados por la AFI. Enseguidita, en exclusiva también ese tema.